Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Vamos a seguir nuestro trabajo de la sesión correspondiente para el día de hoy, desde casa, aprendiendo en casa. Te recuerdo que siempre tenemos que tener nuestros materiales a la mano, como nuestro libro de teoría y de actividades a trabajar en la sesión del día de hoy. Mi nombre es Yasmin Aragón Salas y continuamos trabajando el área de comunicación. Para el día de hoy tenemos un trabajo práctico, un trabajo muy interesante sobre una técnica que hemos utilizado, utilizamos y seguiremos utilizando a lo largo de nuestra vida. Esta sería el subrayado. El subrayado es una técnica, mm, vamos a decir, básica o una de las primeras técnicas que utilizamos en diferentes campos, como es la comprensión de lectura, entendimiento en cualquier tipo de texto. Puede ser un texto expositivo, un texto narrativo, un texto dramático, etcétera. Entonces, un apoyo gráfico que nos va a ayudar de sobremanera. ¿A qué? A identificar sobre todo rasgos muy importantes acerca del contenido del cual queremos informarnos. Antes de continuar entonces lo que corresponde a nuestro tema del día de hoy, vamos a trabajar una lectura, ¿sí? Una lectura que está en nuestro libro de actividades. Entonces, la lectura del día sería para hoy los nuevos analfabetos, que lo veremos más adelante, en unos segundos. Vamos a ver que para esta lectura debemos responder siempre a estas tres preguntas básicas en nuestro cuaderno. Es importante identificar estas tres preguntas. Una, ¿de qué trata el texto? Tenemos que saber de qué trata o de qué va a tratar este texto después de leerlo. Después, ¿qué tipo de texto será? ¿A qué está direccionado un tipo de texto narrativo, expositivo, argumentativo, etcétera? ¿Y cuál es la intención comunicativa del autor? ¿Con qué intención el autor va a quizás escribir este texto, esta lectura? ¿Con qué intención? Vamos a ver, lógicamente siempre va a ser una intención quizás informativa, pero debe tener otro tipo de intención, no es la única. Y esto tú tienes que identificarlo. Te ayudará de esta manera a comprender mejor la lectura que trabajes cada vez que tengamos estos pequeños textos de análisis. Hemos dicho que el título de nuestra lectura el día de hoy es Los nuevos analfabetos. Se encuentra en nuestro libro de actividades de la página 8 y 9. Muy importante. Veamos entonces, tenemos aquí dos imágenes. Si te das cuenta, son personas ya de edad, personas mayores, que de alguna forma están en este proceso de aprendizaje de un código lingüístico. Ya hemos hablado de códigos lingüísticos, que prácticamente es un idioma. Las personas analfabetas se consideran aquella proporción de pobladores que no han tenido la posibilidad de aprender en un debido momento o en una debida etapa de su vida este código lingüístico para poder expresarse de la manera correcta con las demás personas que están a su alrededor. En nuestro país hubo un gran índice de analfabetismo en gran época determinada antes del 2000. Había una cantidad de analfabetismo que no se pudo quizás controlar por el tema de crecimiento económico o de justamente viajar de zonas rurales a zonas urbanas o a las ciudades para una mejor condición de vida y que en estas épocas quizás lo más importante era la economía y no tanto el conocimiento intelectual y asimismo aprender una lengua. Muchas personas analfabetas saben hablar porque han aprendido el código por justamente quizás vivir en una comunidad lingüística que hable este código lingüístico, pero de este mismo modo no han aprendido, podrán haber aprendido el pronunciar y memorizar algunos términos o palabras que han escuchado a su alrededor, pero no han aprendido las grafías correspondientes, la utilización y formación gramatical de estas palabras o este código. Entonces, a esto se le consideraba en aquella época analfabetismo. Aquellas personas que no sabían leer
y no sabían escribir. ¿Por qué leer? Porque no sabían reconocer los diferentes signos dentro de un código lingüístico que se encontraba en un libro, que se encontraba en un periódico, etcétera. Y también no sabían escribir porque lógicamente no sabían exactamente cómo dibujar estas grafías. Entonces, es por esto que hubo diferentes programas para nivelaciones de estas personas y llegaran a aprender este código lingüístico y ya no se considerara esta población de analfabetos en nuestro país y en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? En la actualidad se habla de un tipo de analfabetismo totalmente diferente. Yo te podría decir que tú o tus papás, que hoy en día saben leer, muchos de los papás son profesionales, han terminado primaria y secundaria completa, han terminado una carrera en un instituto o en una universidad y quizás, ¿no? Algunos de estas personas que he mencionado que prácticamente sí saben leer y sí saben escribir, aún son considerados analfabetos. ¿Por qué? Ahora se habla de analfabetismo en un campo dentro de la tecnología. Ya no estamos enmarcados en un campo de un código de escritura lingüística dentro de un idioma, ya no. Vamos a estar basados dentro de un código cibernético, un código que nos trae con ellos nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, que muchas personas a lo largo de su vida siguen siendo analfabetas por desconocimiento de estos nuevos códigos. Por ejemplo, códigos como software o hardware o quizás, no sé, microprocesador, términos quizás un poco ya rebuscados, Android, ¿qué más? A ver, términos como las apps. Entonces, son términos que en campos muy grandes dentro de la tecnología que nos convierten cuando desconocemos todo este campo en analfabetos, porque desconocemos del tema, no sabemos cómo se escriben, no sabemos cómo se pronuncian correctamente y no sabemos cómo se utilizan este tipo de, vamos a decir, nuevas tecnologías. Y es por esto que en la actualidad se considera a esta población, que es gran parte del mundo, analfabeta. Date cuenta cómo ha evolucionado incluso este término de analfabetismo en la actualidad, en el campo actual. Entonces, a partir de esto tú vas a analizar, vas a leer este texto de nuevos analfabetos y vas a responder justamente las preguntas de comprensión de lectura que tenemos en nuestro libro de actividades. Continuemos entonces trabajando porque para esta lectura nos va a servir mucho esta técnica que es nuestro tema de lleno el día de hoy, ¿sí? Veamos. Nuestro propósito será conocer y practicar la técnica del subrayado. Vamos a conocer la técnica del subrayado y lo vamos a practicar a través de nuestra lectura de los nuevos analfabetos que tenemos también en nuestro libro de trabajo. Así podemos responder mucho mejor a nuestras actividades. El título para realizar nuestro organizado gráfico es el subrayado. ¿Y qué es el subrayado? ¿Cuál es el objetivo principal del subrayado? Veamos, nos dicen que el objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto, es resaltar, marcar las ideas más importantes de este texto. Únicamente los subrayados se puede recordar del contenido más esencial del texto entero. Además que de esta manera se puede aclarar más la información que se está leyendo. También de esta manera podremos realizar organizadores visuales mucho más fáciles. Entonces, el objetivo es destacar, resaltar las ideas más importantes. Veamos entonces, ¿qué es el subrayado? ¿Qué es el subrayado? Es una técnica, vamos a decir que es una técnica, ¿de qué? De análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores. Esta técnica como primera instancia de uso en cualquier tipo de análisis, ya sea de un texto, una obra, un periódico, una noticia, una información X, nos va a servir de apoyo para utilizar otras técnicas, como son las técnicas de los organizadores visuales, tanto de análisis como de síntesis. Dentro está el resumen, los esquemas, las fichas de resúmenes,
etcétera. Entonces, vamos a decir que el subrayado es una técnica de análisis. ¿En qué consiste esta técnica de análisis? Consiste en poner un relieve o destacar mediante un código propio de rayas, signos de realce o las que nos llaman más la atención, aquellas ideas o datos fundamentales de un tema. Quiere decir que el subrayado es marcar una línea recta, una raya, debajo de aquella idea que se considera de suma importancia dentro de la lectura. En eso consiste. Claro, ¿en qué nos ayudaría el subrayado? Nos ayuda a varias cosas. Por ejemplo, fijar la atención en el estudio de la forma más intencional, analítica y selectiva. Nos va a ayudar a fijar con atención el estudio de formas más intencionales. ¿Qué cosa quiero subrayar? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cuál es la parte que me interesa? Evitar las distracciones de contenido que es complementario a las ideas principales que solo nos hacen quizás ser muy repetitivos y nos hacen perder el tiempo. También nos favorece a captar ideas fundamentales. Cuando tú subrayas, tienes palabras claves que te van a ayudar a recordar el texto a cabalidad. Facilita así el repaso rápido, el estudio rápido, porque va a ser una ayuda para elaborar esquemas, resúmenes y demás formas de contenido. Es la base del estudio, no es una base de estudio, porque ya no vamos a leer todo, vamos a, sino repasar o estudiar las partes más importantes, sin necesidad de memorizar, sino asimilar la información. Y nos posibilita la ampliación y la utilización de un vocabulario de manera específica, ya que podemos buscar términos que quizás desconocemos y de esta manera poder aumentar nuestra riqueza léxica. A ver, esta técnica del subrayado debe tener en cuenta algunos criterios. Tenemos que tener en cuenta algunos criterios para poner en práctica esta técnica. Dice que no se debe subrayar durante la lectura. No se subraya durante la lectura inicial o primera lectura. Dice, en esta primera lectura puede usted detectar las ideas, los datos, los nombres, las fechas, la información más relevante, pero no subraye todavía. Espere a tener una visión global, entender el tema y si no ha entendido, realizar una segunda lectura global para una vez comprendido el tema, poder ubicar las ideas que nos ayudarán a recordar muchísimo mejor. Después, subraya al realizar la lectura de análisis, ya analizando de qué, por qué, para qué, o este personaje por qué, de qué o con qué motivo utilizó o hizo algo. Y de síntesis, siguiendo párrafo a párrafo el estudio del tema, analizando párrafo a párrafo y poder identificar lo más relevante. Veamos entonces que toda la técnica del subrayado o esta técnica también debemos considerar que se debe subrayar solo la palabra o las ideas principales o la palabra clave, los datos, las fechas o los nombres importantes de quizás los personajes, depende de lo que trata la lectura o el texto. No subraya aquello que no sabe qué significa. Utiliza y consulte el diccionario. Si subrayas términos que desconoces, y no los buscas en el diccionario, no te servirá de apoyo este subrayado, sino simplemente te complicará porque desconoces normalmente el término. Y una técnica para esto es cubrir o tapar con un dedo esta palabra que se desconoce y buscar leyendo todo el contexto de este párrafo un significado que podría coincidir y reemplazar a ese término que desconocemos. Lo, lo que haya subrayado ha de tener sentido por sí mismo en redacción al tema o en relación al tema. No tienes que subrayar palabras muy pomposas que simplemente te confundan, sino que al momento de subrayar y tú lo leas tiene sentido cabal. El subrayado debe hacerse con lápiz para tener la posibilidad de borrarlo en caso de que no sea tan conveniente o queramos términos más resumidos. Muy bien. ¿Cuántos tipos de subrayados tenemos? Tenemos tres tipos de subrayado. El lineal, que es una línea para la idea principal, dos líneas para las palabras claves, un círculo para las fechas
y un rectángulo para los nombres. Entonces, dentro del subrayado podemos encontrar el lineal estas 4 formas: líneas, doble línea, círculo o rectángulo. La estructural, que van a ser anotaciones al margen de una estructura. Estas anotaciones, en resúmenes, van a ser palabras claves que se le conoce también con el término de sumillado. De realce, dice el de realce es descartar en el margen dudas, comentarios o aclaraciones. Entonces, vamos a decir prácticamente, este subrayado realce va a ser un subrayado de opinión frente a lo que estamos analizando o a lo que pretendemos subrayar, mientras que el estructural serán las anotaciones en los espacios del costado o al costado de estos términos o palabras que tenemos la intención de subrayar. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo del subrayado. Vamos a ver un ejemplo. Dice ejemplo 1, pasos a seguir. Primero tenemos que leer el texto completo. Después vamos a volver a leerlo, pero párrafo por párrafo. En este caso tenemos 2 párrafos. Después de cada párrafo, recién vamos a utilizar la técnica del subrayado para identificar o subrayar las palabras claves. ¿Sí? Podemos utilizar 2 líneas para la idea principal, una línea para las ideas secundarias. Podemos utilizar un color determinado para las palabras claves, un color determinado para las ideas principales, otro color determinado para las ideas secundarias, otro color o forma para las fechas, como lo hemos visto en nuestros tipos de subrayados. Veamos, aquí tenemos 2 párrafos. Este es un texto de Darwin, Charles Darwin, dentro de la biología y la geología. Veamos, dice, el 25 de diciembre de 1884, un terremoto de gran intensidad afectó a las provincias andaluzas de Granada y Málaga y en menor medida a la de Córdoba. 3 días antes de que ocurriera el fenómeno, se había percibido una fuerte sacudida en el Observatorio Sismológico de Lisboa, que fue registrado por sus sismógrafos. El seísmo fue recogido por muchos observatorios sismológicos europeos, como el de Lisboa, París, Viena y Cambridge. Entre otros, duró aproximadamente desde las 9 de la noche del día 25 hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, con fuertes sacudidas verticales. La extensión superficial afectada formó una elipse alargada de este a oeste con un diámetro mayor de 40 kilómetros y uno menor de 10 kilómetros, ocupando una extensión de unos 320 kilómetros cuadrados, con la Sierra Tejeda en el centro de esta. Bien, entonces vamos a ver que aquí hemos aplicado la técnica del subrayado. Hemos hecho una lectura global, ya hemos entendido que nos está hablando acerca de justamente estos movimientos sísmicos que ocurrieron en horas determinadas, en fechas determinadas, en lugares determinados. Y si te das cuenta, después de esta comprensión e identificación de la información, procedo a leer párrafo por párrafo, a analizar y remarcar justamente esto que acabo de mencionar: fechas, lugares, nombres, días, horas, kilómetros, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos acerca de la técnica del subrayado y acerca de los analfabetos o nuevos analfabetos. ¿Cómo lo aprendimos? Lo aprendimos a través de este video, a través de las diapositivas, a través de ejemplos y a través de nuestro libro de teoría. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Lo pondremos en práctica cada vez que realicemos un organizador gráfico o vamos a leer algún texto, vamos a leer algún tipo de información en un periódico, una noticia, una anécdota, etcétera. Cualquier tipo de lectura que tengamos, podemos aplicar el subrayado. ¿Y cómo lo vamos a aplicar exactamente ahora? A través de nuestro libro de actividades. Vamos a resolver la página 14, 15 y 16 después de realizar nuestro organizador gráfico. De esta manera yo me despido hasta la siguiente clase, que encontraremos otro tema muy interesante a trabajar con respecto al área de comunicación. Hasta la siguiente clase.